Bueno, buenas tardes. Entonces comenzamos. Esta es la tercera clase, como decía, la tercera clase teórica. La segunda no pudo ser grabada, pero bueno, vamos a empezar la tercera y aprovechamos entonces, ya que la segunda no fue grabada, vamos a retomar un poquito. Vamos en esta oportunidad. Quisiera aprovechar y continuar entonces con el libro de Sábato, con que es el que ustedes tienen en el PDF, que es grandísimo, el PDF de 500 páginas, porque al final no pude pasar el viernes a dejar los textos, así que aprovechamos y seguimos con esto, que es lo que ustedes tienen ahí. Voy a tratar de pasar mañana. Disculpen, pero es que no estoy viviendo ahora tan cerca de la facultad y es como todo un viaje para ir. Pero bueno, en esta oportunidad entonces ya vimos el texto, el reportaje de Klimovsky, vimos un poco las tesis de Barsatsky, que es ese otro apartadito que está en el Drive, que los dos textos que fueron publicados en Ciencia Nueva. Me gustaría ahora retomar, que es una de las partes que más me gusta del libro, el texto de Bunge, y después compararlo, charlarlo un poquito con el de Amílcar Herrera, que es otro texto que está ahí. Después la idea es ver un poco de Araya y otros textos más. Pero para empezar con este texto de Bunge, vuelvo a la misma cita que está en la introducción. El texto de Bunge empieza en la página 75. Se llama Filosofía de la Investigación Científica de los Países en Desarrollo. Este texto fue leído en la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia en 1968. Todavía seguimos súper atrás, ¿no? Todavía estamos, 50 años atrás. Pero entonces, en ese texto, dice que toda política presupone una filosofía, ¿no? Entonces, toda política para el desarrollo científico presupone una filosofía que nosotros tengamos de la ciencia, ¿no? Esto es lo que empieza a decir Mario Bunge. Entonces, dice, si no tenemos una filosofía que sustente esa política, vamos a ser ignorantes de esa ciencia. O sea, si no tenemos una filosofía de una ciencia, vamos a ser ignorantes de esa ciencia, con lo cual es difícil generar el desarrollo. Pero también dice que las filosofías de moda no son muy buenas para generar desarrollo, ¿no? Porque en realidad estamos tratando una moda y no de los problemas particulares. Pero hay en la filosofía popular del desarrollo científico, y esta es la cita que a mí más me gusta y que la repito muchas veces, a ver si después a ustedes también le queda esa repetición, pero dice, está en la página 77. Perdón, van a pasar un poco algunos colectivos, pero si no lo cierro y me muero de calor, así que disculpen. Cuando hay un ruido de colectivo, paro un poquito y sigo. Dice, la idea más difundida acerca de lo que debiera ser la ciencia en los países en desarrollo pareciera ser empírica antes que teórica, regional antes que universal, aplicada antes que pura, natural antes que social, y en todo caso filosóficamente neutral. Trataré de mostrar que esta es una política nefasta basada en una falsa filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces ahí empieza a desagregar por qué dice cada una de estas cosas, ¿no? Por eso también me pareció que estaba buena retomar, porque también las explica un poco, ¿no? Entonces dice, primeramente, en la ciencia contemporánea no hay tal cosa como una ciencia empírica privada de teoría. Esto es por dos razones. La primera razón es que la finalidad de la investigación científica, desde Galileo y Descartes, no es acumular datos, sino es descubrir leyes. Y una ley es un enunciado referente a una pauta supuesta real, más aún, una ley científica no es una preposición aislada. Bueno, entonces lo que nos está diciendo acá no es tan difícil de entender, pero lo digo de otra manera, pero en realidad es que si nosotros nos dedicamos a hacer solamente filosofía de ciencia empírica, en realidad vamos a tener como más datos que leyes, ¿no? Y en realidad acá lo que se trata, va a decir, es que nosotros queremos hacer leyes científicas o la ciencia intenta hacer leyes. Entonces, no es necesario tanto esta cosa súper de observación y súper ¿no? empírica.
Entonces ahí como que plantea eso por un lado, ¿no? Y la segunda razón por la cual no hay ciencia moderna sin teoría es que todo dato de interés científico se obtiene con ayuda de alguna hipótesis, a menudo con ayuda de teorías. Esto vale en particular para los datos de laboratorio obtenidos con ayudas de instrumentos cuyo diseño se funda en teorías físicas y químicas, etcétera, ¿no? Entonces, sin teoría se obtendrá una información superficial inconexa. Dentro de la teoría se alcanza profundidad y totalidad. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? No necesitamos solamente dedicarnos a lo empírico, porque en realidad la teoría y lo empírico tienen que estar, digamos, trabajando en conjunto, ir y volver, ¿no? Más, no sé si dialéctica podría ser una idea, puede ser dialéctico u otra, pero en realidad tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, esta idea que hay que ser más empírico y menos teórico, para Bunge sería fácil. Dice, la segunda tesis que niega Bunge, dice, la segunda tesis popular es que la ciencia en un país en desarrollo debiera ser regional antes que internacional. Dice, que debiera limitarse a estudiar los hechos típicos, curiosidades regionales que no se encuentran en todas partes. Y acá lo que voy a decir, esto no es ciencia, esto es folclore. Estamos estudiando folclore si estudiamos esto. Las cosas típicas de un lugar, no lo anecdótico, lo típico, pero eso no tiene mucho que ver con la ciencia. En todo caso, dice, bueno, en todo caso deberíamos estudiar problemas regionales, pero no sin un rigor internacional. Porque acá también se da una discusión, uno puede decir, muchas cosas le puede poner, ¿no? Filosofía argentina o pensamiento argentino, ¿no? Que es una discusión que siempre damos. ¿Hay algo en la filosofía? Digamos, yo creo que sí que se puede decir, hablar de filosofía argentina o de pensamiento argentino. No obstante, creo que se puede hablar, pero no obstante entendido que, digo, no hay categorías propias de, digamos, que el pensamiento argentino sea distinto a otro pensamiento y por eso es argentino. En todo caso, algunos podrían decir, bueno, filosofía en Argentina, o una filosofía argentina, porque ¿cuáles son las categorías típicas de una filosofía argentina o de una ciencia argentina? La ciencia es igual en todo el mundo, en todo caso, la cosa que se hace en Argentina es propia de la Argentina, pero no es que tiene categorías distintas que las del mundo. Entonces, sí podemos abordar los problemas de acá, pero no alejándonos del mundo, ¿no? Diciendo, no, pará, lo que pasa en el mundo, acá no, acá es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Porque estamos en Argentina y porque decimos que sí? No, me parece que nos perdemos todo un bagaje intelectual, científico, mundial, si nos restringimos solamente a nuestro país o a nuestra región, ¿no? Yo creo que hay algo importante, por ejemplo, en lo rioplatense, creo que hay la cultura rioplatense, un montón de cuestiones, pero no creo que sean, digamos, también se pueden encontrar en otros lugares, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Que no sea solo folclore en nuestro estudio, ¿no? Las cuestiones un poco folclóricas que pasan acá, o muy vernáculas, sino que trabajemos los problemas argentinos con el rigor internacional, ¿no? Entonces me parece que ahí está esta tesis que niega Bunge, ¿no? De que no debe ser solo regional en vez de internacional. O sea, la tercera, dicen, la tesis popular que en nuestro país la ciencia pura es un lujo. Dice, y que por consiguiente habría que comenzar por la tecnología, postergando el esfuerzo en ciencias básicas. Esta tesis pragmatista ignora que la tecnología moderna es ciencia aplicada. La tesis pragmática ignora igualmente que la criminalidad y otros problemas sociales no se resuelven aumentando la fuerza policial, sino efectuando reformas económicas, sociales y educacionales. En suma, la tesis pragmatista es poco práctica. Preconizar el dominio de la praxis sobre la teoría asegura un fracaso, dice Bunge, ¿no? La solución no está en desarrollar una expensa de la otra o en postergar una de ellas, sino desarrollar ambas a la vez, ¿no? Y ahí tenemos otra cuestión. Entonces, esta tesis pragmática de concentrarnos en lo aplicado y que lo básico no se puede estudiar, también es un problema. Un poco me pasó, digamos, también por eso me gusta conversarlo, porque cuando me tocó a mí trabajar un poco en el Estado, en estas áreas de ciencia y tecnología, había un poco esta idea, ¿no?
tratemos de aplicar lo máximo posible, no pongamos a investigar cuestiones básicas. Bueno, hay que tratar de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Si no, también es un fetiche pragmatista, un fetiche práctico, frente a, digamos, porque no tiene algo básico tampoco para estudiar, ¿no? Entonces ahí me parece que esa tesis también es importante. Luego va hacia la cuarta tesis. Las ciencias naturales deben tener preeminencia sobre las ciencias del hombre, ¿no? Esta también es una tesis que a nosotros nos interesa negar, al igual que Bunge, ¿no? Al igual que, como comentamos en la primera clase, era un pensamiento que tenía el primer ministro de Ciencias que tuvo la Argentina, que fue Barañao, que es esto, ¿no? Preocuparse más por las ciencias naturales que por las humanas, ¿no? Esta creencia parece fundarse en dos opiniones falsas. La primera es que lo urgente es la tecnología, y que esta se limita a la producción, es decir, a las ingenierías físicas y biología. Esto no es verdad. Los desarrollos psíquicos, sociales, son materia de las ciencias psicosociales aplicadas, y no está probado que estos problemas son menos importantes que los problemas de la producción. Lo único cierto es que en las naciones desarrolladas se enfrentan pavorosos problemas psicosociales, precisamente por haberlos descuidados en beneficio de la producción. La segunda opinión falsa, que subyace la cuarta tesis popular, es de naturaleza histórica. Las ciencias del hombre se han desarrollado tardíamente y en imitación a la ciencia de la naturaleza, y así debe seguir siendo. Lo primero es cierto y lo segundo no. El desarrollo científico de un país no tiene por qué recoger todas las etapas del desarrollo de la ciencia universal. Podemos ahorrarnos la astrología, la alquimia, la acupuntura, el psicoanálisis, dice acá, abordando directamente las fronteras de la investigación contemporánea, al menos en la medida que no requiera recursos fabulosos. Todo es cuestión de disponer de recursos humanos y de adoptar una actitud científica, no precientífica, no pseudocientífica, al abordar los problemas de las ciencias del hombre, ¿no? Igual es interesante cómo Bunge acá tiene una mirada al psicoanálisis particular, ¿no? Como una pseudociencia. Digamos, creo que no sé si hoy se podría decir eso tan abiertamente como lo decía Bunges en ese momento. Milena, igual te parece un poco, hiciste un movimiento con la cabeza que te parece un poco medio pseudocientífico el psicoanálisis. No, no es que me parezca a mí, sino que en Twitter hay como un debate siempre constante entre las terapias cognitivo-conductuales y el psicoanálisis, o sea, siempre se están peleando, por eso me llamaba la atención justamente que lo mencioné. Bueno, sí, la facultad digamos, la facultad creo que la de la UBA es la más psicoanalítica y creo que las otras son menos, ¿no? Entonces cuando uno decide a veces hacer algún tratamiento, siempre te dicen eso, ¿no? Como está eso que te dicen del psicoanálisis. Cuando vas a una terapia conductual, por ejemplo, tenés un problema, o sea, de ansiedad, te recetan una pastilla. En cambio, el psicoanalista te dice no, porque la pastilla es como no, te quita el dolor de cabeza, no las causas, ¿no? Como que uno al psicoanálisis iría más para atrás. Bueno, son discusiones, pero igual no creo que en esa discusión nadie, no sé si quizá a puertas adentro, pero no sé si le dice un psicoanalista, un licenciado en psicología, que es psicoanalista, le va a decir, no, vos sos un pseudocientífico. Pero mira todas las personas que curé. Claro, no, en esos términos ya no se dice, pero si hay pero un debate, a tanto vuelve. La discusión está, ¿sí, Abril? Perdón, no prendo la cámara porque tengo mala conexión. Que No justo que decían esto, también vi el debate en Twitter entre las dos ramas y justo el proyecto que yo había pensado quería encararlo desde la salud mental. Y nada, estuve hablando con una amiga para ver si se podía hacer, que ella es psicóloga, qué le parecía, etcétera, etcétera. Y un poco no me lo tiró abajo, pero me dijo, pero mirá que no sea un placebo, porque ella, claro, estudió psicoanálisis y lo entendió de ese modo, así que bueno, no sé ahora en qué estoy. Sí, ¿y cuál fue el debate en Twitter? ¿Fue ahora? Todo el tiempo pasa, la verdad, pero hace poco, la semana pasada creo que me apareció, sí, sobre ese tema, era una discusión entre lo cognitivo, conductual y el psicoanálisis, pero pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí siempre hay, digo, con respecto a lo que te dijo tu amiga, yo no vi todavía el proyecto. Si querés más tarde, cuando hagamos la segunda parte, lo charlamos y vemos a ver qué nos puede
qué puede ser o qué no, o a ver si, a ver, yo no lo vi, pero si querés lo charlamos y te digo qué me parece. Sí, no, yo le había comentado a ella que había muchas aplicaciones de, por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, tiene, por ejemplo, no sé, meditaciones guiadas o cosas así, y bueno, no le gustó mucho cuando se lo comenté, pero bueno, qué sé yo. Bueno, puede que no, digo, son también, digo, puede que no, y con toda la, digamos, y entiendo la postura, pero bueno, me Sí. parece que por ahí tampoco, no, hay diversos esquemas de tratamiento, no hay que tampoco uno ser tan esquemático, por ahí le puedes poner un botón más o una parte más, bueno, llamar al psicólogo, no sé, o otra cosa más. Totalmente, totalmente. De hecho, había pensado en ver de ponerle, no sé si a través de un dashboard, la verdad es que no lo tengo muy definido todavía. Bueno, qué profesionales hay según la ubicación y obviamente según la rama de terapia que hagan. Claro, sí, también proponer alternativas me parece que está bueno, digo, porque digo, cuando esto por ahí nos enteramos nosotros, porque uno por ahí escucha un colega o algo, pero digo, cuando uno se da cuenta que el psicoanálisis o la psicología no es toda igual y no son todas las ramas. Cuando a veces te dice, che, un amigo me dijo que un psicólogo una psicóloga recopada, anda ahí, y vos vas y no sabés si es lacaniano, freudiano, si es conductual, qué es, y uno va con un cordero, ¿no? Total, sí. Milena, levantaste la mano. Sí, no, solo le quería decir a Abril, si te parece, me pasas un mail o algo, te puedo compartir un libro que estoy leyendo en el que hay se trata sobre el tratamiento de la ansiedad y cosas por el estilo, y crearon una aplicación que tiene esa misma idea, y a ellos les resulta, o sea, les es efectivo en su estudio. Entonces, tal vez te lo puedo compartir y te sirva como justificación si querés adoptar esa medida de la meditación como una forma de atacar los problemas, podría servirte de justificación. Sí, recontra, gracias, porque bueno, eso que decía, como que todavía no lo tengo definido y me está costando un poco, así que bueno, sí, obvio, me resirve. Sobre todo lo quería como una atención en el momento en que estás en crisis, nunca para reemplazar la terapia en general. Pero, sí, ellos proponen sí, algo así y dicen que es efectivo, así que te lo comparto para que lo veas. Bárbaro, gracias. Ahí te mando mi mail, gracias. También las efectividades, ¿no? O sea, es como muchas veces en el momento de crisis uno necesita como una terapia, ¿no? Como algo de shock para que cortes la crisis o para ver qué te ayuda en ese momento. No significa que después, con el tiempo, digamos, eso no reemplaza una terapia más larga después, ni nada de eso, porque uno, sino también digo, alguien está en crisis, no es que receta algo, hay algo, una aplicación que te pueda ayudar a algo, pero si no también estaríamos en problemas, porque podríamos generar otro problema, que es, che, la persona no, le pasa algo peor, después te hace una denuncia, porque vos le recomendaste algo, digo, me parece que eso también tiene que estar claro, esas partes legales, porque bueno, che, no, la verdad que me puse a meditar y me dio un ataque cardíaco, ¿viste? No sé, digo, esas cosas hay que tener en cuenta, los médicos, justo ayer charlaba con una amiga médica, están los médicos cada vez más preocupados por la cantidad de juicios que hay a los médicos, ¿no? Porque, nada, cualquier médico se equivoca o bueno, a veces tomás una decisión y al paciente le sucede algo y, bueno, un juicio de mala praxis está como muy a la orden del día, después es mucha plata para los médicos, bueno, en fin. Bueno, pero buenísimo las acotaciones. Continúo un poquito, así terminamos, que esto es cortito. Dice, la quinta y última tesis de la filosofía popular es que estamos considerando que la ciencia en los países de desarrollo tiene tantos problemas urgentes que no tiene tiempo para perder en análisis filosóficos. Esto presupone, o bien, que ya se está en posesión de una filosofía verdadera y definitiva, o que se puede prescindir de la filosofía. Lo primero es un dogma indigno de un científico, para quien un principio debiera ser incorregible, en particular ningún principio filosófico. En cuanto a la opinión de que la filosofía es un lujo, no es cierta. Toda investigación científica presupone una lógica, una gnoseología, una metafísica. Sin lógica no hay control de las inferencias, sin ciertos supuestos sobre el conocimiento no hay verdadera búsqueda libre de la verdad.
ni criterio de verdad, sin supuestos metafísicos acerca de la ciencia, de caracteres esenciales y pautas objetivas, no hay búsqueda de uno y otro, no hay manera de librarse de la filosofía que es tan ubicua como Dios. Lo que cabe hacer es advertir tales opuestos, examinarlos, criticarlos, reformarlos de tiempo en tiempo y desarrollar sistemas filosóficos acorde con la lógica, la ciencia y favorable a la investigación. Dice, en suma, estas cinco tesis son nefastas, de aplicarse distorsionarían, retardarían. Reemplazar esta filosofía fragmentaria por una filosofía integral de la investigación es lo que debemos hacer. Y entonces ahí empieza a cuáles son las filosofías, a qué deberíamos reemplazar, ¿no? Entonces, ahí tiene como algunos puntos, dice, fomentar la investigación teórica y sus contactos con la investigación científica, después los desarrolla, pero yo voy a leer los títulos solamente, estimular la elección de problemas de interés nacional, pero insistir en que se los trate a nivel internacional, que era lo que decíamos. El punto 3, fomentar la ciencia básica como la aplicada, estimular las ciencias del hombre y estimular una filosofía científica, ¿no? Entonces, estos serían como los puntos que nosotros también debemos ir teniendo en cuenta y repensar al momento de que ustedes están haciendo estas aplicaciones, ¿no? Este es el texto de Bunge, la verdad que es bastante interesante, cortito y sintético. Te dice cuáles son los errores. Sin duda, igual Bunge diría que eso es más de los cientificistas, ¿no? No estaría tanto del lado de Warshawski, ¿no? Entonces, también esto para mostrar un poco desde dónde están parados. La otra vez hablábamos de Klimovsky, ahora de Bunge, hablamos de Warshawski. Este es el libro de Sábato. Pero ahí un poco Warshawski quizás sería el personaje más de izquierda, ¿no? Quizás Sábato, el que compila el libro, podríamos decir que es un más socialdemócrata. Y ahora el que vamos a leer ahora, que vamos a mirar un poco, podríamos decir que es el más nacional popular, ¿no? Digamos, como para mirarlo un poco Bunge y Klimovsky más cientificistas, ¿no? Pero en este que quería mirar, lo que es Amílcar Herrera, que está en la página 151 del archivo, dice, los determinantes sociales de la política científica en América Latina. Política científica explícita y política científica implícita. Entonces, este texto fue escrito para la revista Desarrollo Económico, revista de Ciencias Sociales, en abril, junio del 73. Estamos avanzando. ¿Qué es lo que dice Amílcar Herrera? Que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que dicen un poco todos, se empezó a hacer un esfuerzo para incrementar la capacidad científica de los distintos países, sobre todo de los países subdesarrollados, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Como a través de, digamos, de la Organización de los Estados Americanos, del Banco Interamericano de Desarrollo, con becas para graduados, intercambio de investigadores, asistencia técnica, participación en organismos oficiales, misiones a países desarrollados, etcétera, ¿no? Becas de perfeccionamiento en el exterior. Bueno, todas esas son políticas que se llevan adelante a partir, digamos, o luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados de este esfuerzo sostenido durante más de 3 décadas? Dice, ¿no? Ya hablando de los 70. Y dice, el análisis más superficial indica en términos generales que se puede hablar de un completo fracaso, ¿no? Entonces dice, se dice muchas veces, sobre todo en los círculos dirigentes de América Latina, que los países de la región destinan un porcentaje muy bajo para la ciencia y la tecnología, porque son pobres, con muy escasos ingresos per cápita. Si bien esta podría ser una explicación razonable para algunos países de la región, ciertamente no lo es para otros. Esto se ve claramente si consideramos, y acá empieza a tirar algunos datos que son del año 72, pero son útiles, dice, si consideramos que la Argentina y Venezuela dedican a la investigación y desarrollo y de
el 0,2% del PBN, mientras que, por ejemplo, en la Unión Soviética, Japón o Israel, con ingresos per cápita del mismo orden de magnitud, que esos países destinan a ciencia y tecnología el 1,1% Israel, del Producto Bruto Nacional, y el 2,2% la Unión Soviética en ese momento del PBN. Podría agregarse también que China, con un ingreso per cápita muy inferior al de cualquiera de los países mencionados, invierte alrededor del 1,5% de su PBN en ciencia y tecnología. Acá lo que muestra es, ¿no? Argentina y Venezuela el 0,2%, con ingresos parecidos a lo de el Producto Bruto Nacional, parecido a los de Israel y a lo de la Unión Soviética, mientras que ellos invierten muchísimo más, ¿no? En estos dos países. El 2,2% la Unión Soviética, el 1,1% Israel. Pero acá viene algo muy importante que dice Amílcar Herrera, que a mí me parece casi lo más importante de este texto, que dice: las deficiencias cuantitativas de los sistemas de investigación y desarrollo de América Latina, sin embargo, son menos graves que su desconexión con la sociedad a la que pertenecen. Y acá está bueno, ¿no? O sea, el problema no es tanto la plata que vos pones, sino lo desconectado que está el sistema científico de la realidad. Ese es el problema. La desconexión, no la cantidad de plata que vos pones, ¿no? Dice, en los países adelantados, en efecto, la mayor parte de la investigación y desarrollo se realiza en relación con temas que directa o indirectamente están conectados con sus objetivos nacionales, ya sean estos de defensa, de progreso social, de prestigio, etc. El progreso científico se refleja en forma inmediata en su industria, en su tecnología agrícola y en general en su continuo incremento de producción. En América Latina, por el contrario, la mayor parte de la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con los problemas básicos de la región. Esta falta de correspondencia entre los objetivos de la investigación científica y las necesidades de la sociedad es un carácter distintivo del subdesarrollo aún más importante que la escasez de investigación y, por otra parte, suficientemente conocida como para no necesitar demostrarla. La estructura de los sistemas de I+D refleja claramente lo que acabamos de ver. En los países avanzados se invierte mucho más en investigación aplicada y en desarrollo que en básica. La relación en términos de inversiones, esto es muy importante también, es de 9-1 para Francia, Inglaterra y Estados Unidos, de 4-1 para el resto de Europa Occidental. En América Latina, por el contrario, esto se invierte. Si bien no se dispone de datos precisos al respecto, se puede estimar que el subsistema de investigación básica insume un monto de inversiones superior al que se destina a la investigación aplicada y en desarrollo. Por otra parte, debido precisamente a la debilidad de la investigación aplicada, no existe prácticamente ninguna interacción con los diversos subsistemas del aparato de producción científico y tecnológico. Entonces acá tenemos un segundo problema que plantea Amílcar Herrera. Uno, la desconexión con la realidad. Y el otro es que se invierte la cantidad de plata que se pone en investigación aplicada y la que se invierte en investigación básica, ¿no? 9-1, la investigación aplicada versus básica mencionaba, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Mientras en otros países 4-1, y acá es inversa, es al revés, es más investigación básica que pura. Por eso también estaba bueno lo que decía Varsavsky en un principio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el texto de Bunge, dice, no le demos, no hay que darle tanta, o sea, la investigación básica es importante, no se puede hacer solamente práctica y no teoría. Bueno, es verdad eso, es verdad lo que dice Bunge en abstracto. Pero el problema es que acá nos encontramos con la práctica. ¿Cuál es el problema práctico? Bueno, que está inverso, que es más básica que aplicada, mientras en todos los países en desarrollo es al revés. Es 9-1, es 90% aplicada y 10% de básica. Y hay que ver también esa posibilidad con cuán grande es el sistema, ¿no? Porque los porcentajes también tienen que ver con, quizá todo ese 10% de investigación básica vale tanto como toda la básica de Argentina, ¿no? Entonces, quizá ahí también
uno compite con lo que mejor tiene, por ahí que es la investigación básica, ¿no? Entonces, por eso capaz que financiás más ahí para tratar de por lo menos competir en eso, ya que lo otro no tenés competencia. El problema es que no aportás tanto a la producción ahí, ¿no? O a la realidad, o a los problemas de realidad nacional. Bien, continúo. Estoy en la página 153 más o menos. Dice, en este panorama de estancamiento general, es el que se observa en la mejor de las situaciones. En varios países de América Latina, la actividad científica realmente ha retrocedido por cuanto los gobiernos de fuerza establecidos en los últimos años han destruido muchos centros de investigación. Bueno, los gobiernos de facto, cómo influyen negativamente con eso, pero dice, esta creciente desilusión con respecto a la eficiencia de la ayuda no ha llevado, sin embargo, a realizar una revisión crítica sobre los supuestos sobre los cuales ha estado basada. Se supone en general que la falta de éxito no se debe a un error en la evaluación de la naturaleza misma de los obstáculos a vencer, sino a una subestimación en lo que se refiere a la magnitud de los mismos. En mi opinión, el fracaso casi total de los programas de ayuda internacional es debido a que se basaron en supuestos erróneos sobre la naturaleza de los impedimentos que se oponen a la incorporación de ciencia y tecnología como elementos dinámicos de los países, dinámicos del desarrollo de los países atrasados. Estos obstáculos no son pasivos, como en general se ha supuesto, sino que son activos y determinados por una estructura del atraso en gran parte condicionada por el modo de inserción de estos países en el sistema internacional. Dicho de otra manera, el atraso científico de estos países, como hemos definido, no es solamente el resultado de una carencia o de una falta, que podría ser corregida con ayuda externa, sino que es consecuencia de una necesaria estructura económica y social. Dice, para demostrarlo, comenzaremos con un análisis de los factores, ¿no? Entonces dice, aunque estos factores son múltiples, imposibles de examinar en detalle en un trabajo como este, se lo puede clasificar a los efectos de análisis generales de tres tipos: culturales, relacionados con el sistema de producción, o institucionales, ¿no? Son con los tres problemas que dice Amílcar Herrera que se subestiman. ¿Por qué habla de eso? Porque pareciera ser, y esto está bueno, cuando dice cuando Argentina, otros países reciben ayuda de diferentes organismos, se piensa como que hay una falta, como que no hay ciencia o algo, y no es tan difícil, ¿no? En realidad son problemas más bien móviles y que no son, es como esto, ¿no? Cuando uno dice, no, la inflación la soluciona rápido, ¿no? Empieza una guerra contra la inflación y la soluciona. Bueno, no. Ninguno, digo, si uno mira los últimos presidentes, la verdad que todos dijeron, bueno, yo voy a enfrentar la inflación y no se soluciona así nomás. Por lo tanto, no son problemas que vos decís, che, no hay inflación, bajo acá, hago esto. Cualquier receta que pueda estar en otro país para la inflación, tráiganla, la vemos, pero no es tan fácil de resolverlo. De hecho, todavía no se ha podido, todavía creo que es uno de los pocos países en Argentina que no hemos podido resolverlo. Otros países sí lo han resuelto, ¿no? Yo digo, el problema también científico del atraso o cómo podemos mejorar nuestro sistema científico nacional tampoco es tan fácil de resolver, ¿no? Hay que tener mejor en cuenta, no subestimar tanto, según Amílcar Herrera, no subestimar tanto estos obstáculos, ¿no? Entonces, habla de esto de lo cultural, ¿no? El problema cultural. Entonces dice, esto es página 154 al final, dice, para describir la influencia de los factores retardatarios culturales, es necesario tener en término que el término cultural se usa en dos acepciones, ¿no? En un sentido, en un primer sentido, un conjunto de valores, usos, costumbres que caracterizan a una sociedad y que son resultados de una evolución histórica, ¿no? Y en un segundo término se incluyen también factores culturales como el nivel de educación, nivel de una sociedad, ¿no? Como dos miradas distintas de lo cultural, dice. En el primer sentido,
en los valores, usos y costumbres, dice, se dividen las sociedades contemporáneas en dos tipos generales. El primero corresponde a lo que se denomina sociedades modernas de Occidente, y que designa a los pueblos que se incorporaron con la Revolución Industrial. Estas sociedades serían dinámicas, acostumbradas al cambio, consideran el cambio, si no hay cambio, como un estancamiento, ¿no? Sociedades modernas. Y por otro lado, sociedades tradicionales, que sería el resto de la humanidad, que el mundo subdesarrollado, ¿no? Esta denominación incluye gran diversidad de culturas, pero todas ellas caracterizadas por el deseo de mantener sus tradiciones y su resistencia al cambio. La dificultad de incorporar ciencia y tecnología dentro de la estructura social sería como una manifestación de esa aversión al cambio. El otro obstáculo cultural para el desarrollo científico sería la pobreza, la escasez de recursos humanos disponibles en los países subdesarrollados. Según algunos analistas, este sería el factor realmente determinante del atraso, ¿no? La falta de recursos humanos. El problema básico de la mayoría de los países subdesarrollados no es la escasez de recursos naturales, sino el de recursos humanos, dice Orbison, que es el que cita acá Amílcar Herrera. Las características del sistema de producción, esta sería la A, ¿no? La B, las características del sistema de producción se consideran también como un impedimento fundamental para la creación de una capacidad. La estructura productiva de un país subdesarrollado típico respondería al siguiente esquema. El sector agrícola es predominante, con la propiedad de la tierra basada en gran medida en el latifundio y el minifundio, y su producción se destina a gran parte a una economía de subsistencia. El sector industrial está constituido por una parte local, integrada en medida por talleres artesanales, pequeñas fábricas, y por un sector extranjero que posee industria tecnológicamente más avanzada y de mayor volumen de producción. En una estructura productiva de este tipo, caracterizada además por un mercado de consumo muy reducido de bienes industriales. La demanda tecnológica local es muy pequeña, el sector extranjero importa la tecnología de sus casas matrices del exterior, y las pocas industrias modernas, basadas en capital local, tecnologías que se importan en bloque, de una sola vez y sin ningún proceso de adaptación a las necesidades locales o a los procesos de tecnología. Aunque muchas veces se explicite con claridad la concepción subyacente del esquema estructural, el llamado modelo dualista de las sociedades subdesarrolladas, según este modelo, estas sociedades coexistirían en un sector agrario tradicional, atrasado, social, económicamente y tecnológicamente, con resabios feudales en la estructura de poder y en la tendencia de la tierra. Y un sector moderno, predominantemente urbano, relativamente industrializado, con pautas sociales y culturales equivalentes a los países adelantados. La expansión del sector más avanzado deberá transformar o absorber al sector tradicional, hasta constituir eventualmente una sociedad moderna integrada. Sobre esta concepción, cuestionada por gran parte de la intelectualidad latinoamericana, volveremos más adelante. Entonces, estaba mencionando, ¿no?, los factores culturales y también la estructura social. Por último, va a definir los institucionales, ¿no? Pero ¿para qué define todo esto Amílcar Herrera? En realidad, cuando habla de los factores culturales o de los estructurales, en realidad está mostrando para ver cómo se mueven estos factores, ¿no? Que no es, o sea, en realidad los va a mencionar, pero para negarlos, ¿no? Yo estoy leyendo cómo es la estructura social, pero primero que es una estructura social más de años anteriores, podemos decir, bueno, acá de los 70, que más o menos se escribe. Hoy esa estructura cambió bastante, porque, por ejemplo, dice, una estructura, está mencionando una estructura agraria sin desarrollo. Y yo la verdad, no me acuerdo cuál era la compañera que estaba trabajando en el área ganadera en un lugar que había mencionado en la clase pasada. Anaí. Hoy me parece que, ya te doy la palabra, hoy me parece que que justamente el campo está hipertecnologizado, no es que está atrasado con formas antiguas. Lo que no ha cambiado es que a lo que se pensaba en este momento, que para desarrollar tenías que reformar, hacer una reforma agraria o hacer algún tipo de reforma donde pudieran participar
más personas. Hoy sigue habiendo latifundios, pero altamente tecnologizados. Anaí, ¿querías decir algo? No, solo decía que sí, que era yo la que estaba trabajando en eso y que coincido plenamente. O sea, hoy en día el campo está súper de la mano de la tecnología. Lo que sí, bueno, no emplea a muchas personas como Claro. antes, pero sí. Claro, la hipótesis un poco de Herrera o de otros autores es, si tecnologizamos el campo, podemos industrializarlo y quizá el campo puede, o el sector agrario puede dar tanto trabajo como el industrial por la tecnologización. Lo que sucedió fue, fue otra cosa, ¿no? Se tecnologizó, pero eso implicó menos mano de obra. Y también de algún modo debe haber, migración, yo eso no lo tengo estudiado, pero supongo que debe haber migración hacia las ciudades, ¿no? De estos trabajadores que no se han podido, volver a, recuperar sus trabajos, etcétera, ¿no? Pero lo tecnológico, que incluso es tecnología que en muchos casos es argentina también, ¿no? Pero bueno, después ahí me parece que es un punto para conversarlo y si seguimos esto que está diciendo Herrera también. Continúo un poco para ver de terminar este texto. Dice, bueno, después acá lo que comenta es también cuántas personas, digamos, que en este esquema de la parte, no la parte agraria, sino la parte industrial, ¿quiénes son los que emplean más? Si las empresas más grandes son las empresas más chicas. Bueno, acá lo que va a decir que muchas veces las empresas más chicas emplean más gente y que incluso a veces las empresas más chicas destinan más dinero a la investigación. Habla también después el sector público. Por un lado, habría que tener en cuenta el sector público y el sector privado, ¿no? También para tener en cuenta la inversión, ¿no? Porque uno dice, hay mucha inversión, hay poca, bueno, ¿quiénes son los que invierten? ¿Las grandes empresas? Bueno, no, acá según los datos, también las empresas chicas invierten mucho. Entonces, el error fundamental, como página 162, dice, ahí comienza, dice, el error fundamental, como ya señalé, es suponer que los obstáculos que dificultan la incorporación efectiva de la ciencia y la tecnología a toda la forma del quehacer social son principalmente pasivos y consisten, en última instancia, en una falta de política científica orgánica y coherente. La verdad es que los países subdesarrollados tienen una política científica, pero esta posee sus propios objetivos, distintos a los que se quieren imponer, y ofrece, por lo tanto, una resistencia activa a cualquier intento de modificación. La dificultad de reconocerlo radica que generalmente no se sabe o no se quiere distinguir entre una política científica explícita y una implícita. La primera, la explícita, es una política oficial en la que se expresan leyes, reglamentos, estatutos, cuerpos encargados de planificación de la ciencia, los planes de desarrollo, las declaraciones gubernamentales. En resumen, constituye un cuerpo de disposiciones, normas que se reconocen comúnmente como la política científica de un país. La segunda, la política científica implícita, aunque es la que realmente determina el papel de la ciencia en la sociedad, es mucho más difícil de identificar, porque carece de una estructuración formal. En esencia, expresa la demanda científica y tecnológica del proyecto nacional vigente en cada país. Estas dos políticas no son necesariamente contradictorias o divergentes. Y en muchos países, como veremos enseguida, de hecho no lo son. Y en muchos países no lo son. Solo cuando existe cierto tipo de contradicciones en el proyecto nacional, cuando sucede en la mayoría de los países subdesarrollados, esta divergencia adquiere un carácter crítico. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá Amílcar Herrera? Que hay muchas políticas científicas que se expresan con bombos y platillos,
ahora vamos a hacer realmente la política científica. Sin embargo, después las personas o todos están viendo a ver qué efectivamente hacen. No es solo la política oficial la que funciona. Les voy a mencionar un caso práctico. Cuando en algún momento en los ministerios se empezó a hablar de esto, ¿no? De los proyectos de desarrollo, PDTS, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, ¿no? Como siempre está la parte de los incentivos a la investigación, generalmente es investigación básica, ¿no? Entonces se empezó a poner en agenda que también pudieran puntuar a los científicos que trabajaran en estos proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque antes solamente para puntuar, para el CONICET o para las estructuras de carrera científica, siempre es lo que decíamos, las revistas especializadas, ¿no? Tenés que publicar en una revista especializada. Las revistas especializadas generalmente son extranjeras, generalmente tienen que ser, muchas veces son de investigación básica. Entonces, la idea era empezar a puntuar los desarrollos puntuales. ¿Qué pasó? Muchos de los científicos dijeron, che, está todo bien con esto, pero ¿qué pasa si después cambia el gobierno y no le dan más bolas a estos proyectos de desarrollo científico y tecnológico? Me quedo, o sea, todo el trabajo que yo hice no se me va a puntuar porque vuelve a cambiar la política. Entonces, la mayoría de los científicos no se sumó a esta idea de proyecto de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Por miedo que después cambie la política. Entonces, fue una política que estaba buena, pero como vos no sabés qué va a pasar en el futuro, y efectivamente los científicos tenían razón, porque en ese momento, digamos, luego con el cambio de gobierno, esos proyectos fueron dejados un poco de lado. Y de hecho no se han vuelto a proponer estos PDTS, Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social. Han empezado nuevamente, pero muy tímidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una política por ahí de desarrollo, hay que ver cómo los distintos actores políticos y sociales ven esa política y si se van a plasmar, si se van a someter o van a jugar dentro de esos nuevos, de ese nuevo escenario. Si no, entonces por eso es interesante lo que dice Amílcar Herrera. Hay una política explícita que es la de la oficial. Pero ¿qué dice la política no oficial? ¿Qué es lo que te conviene? ¿Te conviene ir hacia lo nuevo o te conviene jugar conservadoramente para mantener el lugar que vos tanto construiste a lo largo de toda tu carrera científica, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir Amílcar Herrera, ¿no? Cada vez que uno viene, cuando uno escucha, de verdad, y esto, el plan estratégico, no sé, 2023-2050. Pues sí, 2050. ¿Quién sigue esa política? ¿Realmente creemos que para el 2050 esa política va a seguir si empieza ahora? Y la verdad es que no sabemos, en Argentina es un país como muy cambiante, no sabemos quién ni quiénes van a ser los candidatos de ninguno de los frentes, mucho. Creo que el único candidato a presidente que ya está lanzado es Milei, pero los demás todavía están viendo a ver quién es el candidato, ¿no? Entonces, me parece que en ese plano, en países donde todo cambia un montón y donde cambia a banquinazos, porque en América Latina es así, ¿no? Tenés un Bolsonaro, ahora tenés un Lula, el agua y el aceite, ¿tenés? También un Alberto, después antes tenías un Macri, tenés Cristina, no sé, son todos muy diferentes, ¿no? Entonces no hay como una línea, decir, che, esta línea sigue, va a seguir un poco así. Eso hace un poco que también quienes tienen que desarrollar la política científica tengan un juego distinto y que no se pleguen enseguida hacia las políticas oficiales. Bueno, va a hablar de cómo son los distintos, digamos, entonces lo que va a decir Amílcar Herrera es que es importante que esa política científica explícita, o que la implícita sobre todo, tenga que ver o esté atada a un proyecto nacional, ¿no? Por eso decía que tenía estas ideas Amílcar Herrera más ligadas a lo nacional, popular, podemos decir, y que tiene que ver con que en algunos países esta política implícita tiene que ver con los proyectos nacionales, porque también hay que entender que uno puede decir proyecto nacional,
pero todos tienen proyecto nacional. Hay un proyecto, digo, en la Argentina podemos decir un proyecto nacional albertista, un proyecto nacional macrista, un proyecto kirchnerista, digo, hay distintos tipos de proyectos nacionales, pero todos son proyectos, todos son ideas de cómo estructurar la Argentina de acuerdo a su mirada, ¿no? Pero entonces lo que va a decir es que la Argentina, o en los distintos países, no se sabe muy bien cuál va a ser, digamos, estos proyectos, al estar en pugna y algunos no decidir, y que estas decisiones nunca o sea, cambie, después vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, hace que uno no juegue por ahí un poco más conservadoramente en ciencia, ¿no? No se arriesgue tanto. ¿Por qué? Porque si vos te arriesgás mucho en una jugada, quedás en Orsay en la otra, ¿no? Entonces, esto va a decir Amílcar Herrera que son algunos de los problemas que tiene el país. Continúo. Bueno, y después también lo que va a decir es que también tiene que ver un poco con la... Obviamente que la cuestión cultural la va a negar de plano, porque va a decir, bueno, mirá, la verdad que los cambios en las sociedades, ¿no? Digamos, justamente cuando hubo, va a mencionar las revoluciones, la revolución mexicana y la boliviana, y va a decir, esas revoluciones fueron apoyadas sobre todo por indígenas. Entonces los indígenas serían el factor atrasado, teóricamente, ¿no? Y sin embargo son los que hicieron las revoluciones. Entonces, ¿eran atrasados o no? Dice, en realidad, los que son más conservadores es la burguesía, no los atrasados, sino que lo conservador, lo que no quiere cambiar es la burguesía. ¿Por qué? Y porque quiere mantener los privilegios. Entonces, en realidad, lo que se busca es no cambiar tanto para no perder los privilegios. Y en realidad dice, bueno, quizá la clase media, asociada con el proletariado, podría ser la que genere el cambio. Dice, pero tampoco. ¿Por qué? Y porque la clase media también, viendo estos vaivenes que cambian para un lado, cambian para el otro, dice la clase media, bueno, me conviene jugar no con el proletariado y hacer una revolución, sino que me conviene cerrar con lo hegemón, con la burguesía o quienes están conduciendo un poco la sociedad. ¿Por qué? Porque en estos cambios más vale juego a seguro, ¿no? Más vale juego con los dominadores, por lo menos tengo un poquito, por lo menos tengo algo. No cambio todo, pero por lo menos tengo lo mío, ¿no? Entonces, como que hay un desplazamiento digamos, con el sector más, digamos, que en esta sociedad sería el que más quiere cambiar, que serían los sectores más desfavorecidos. Que no es que quieran cambiar porque son tampoco súper revolucionarios, sino porque quieren cambiar sus propias condiciones de vida, ¿no? Entonces, va a negar un poco a Amílcar Herrera estos factores culturales que tienen que ver con la poca gana de cambiar, que además también, por un lado, como decían ahí también, en el campo esos factores no existen, porque la tecnología avanzó y nadie dijo, no, pará, que yo no quiero un tractor, quiero seguir con el buey. Y por otro lado, también de los países que se mencionan como países, digo, China, es un país ultra tradicional y sin embargo se metió en la tecnología como poco. Entonces, tampoco es que lo cultural sea un problema, ¿no? Para no avanzar. Entonces, me parece más importante estos otros puntos que dice Herrera, ¿no? Como la desconexión con la realidad, el poco trabajo con lo básico, y también cómo juega la estructura social argentina. No es que falta plata o algo para investigar, sino que cómo cada sector, cada parte, cada actor social quiere mantener las cosas que tiene, ¿no? Quiere mantener lo que logró hasta ese momento, ¿no? Y no perder, puede ser privilegio, o puede ser lo propio, ¿no? Para uno dice privilegio, bueno, otro dice, bueno, pero es lo propio que yo me construí, ¿no? Entonces, digamos, me parece que ahí también está bueno lo que dice Amílcar, porque no es que son problemas que se pueden solucionar solamente poniendo más plata o abriendo un área como fuese un ministerio o planificando mejor, sino que no se tiene que subestimar todo este tipo de obstáculos de quienes trabajan o sea, de ver todos los actores de
de cómo es todos los actores de la ciencia y tecnología y cómo cada uno trabaja políticamente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el texto de Amílcar Herrera, como los determinantes sociales de la política científica, es muy importante para que lo podamos ver, y sobre todo esto, ¿no? De la política implícita, lo que se declama, pero después, por otro lado, y ahí me parece que es importante, nosotros como cientistas sociales podemos ver qué es lo que está implícito, qué es lo que está implícito, pero nadie dice, ¿no? Quizá lo podemos emparentar con ese texto, ¿no? Que seguramente leyeron de opinión pública, El espiral del silencio, de Noel Newman, ¿no? Donde hay cosas que no se dicen, pero todos sabemos. Así que, nada, ese era un poco el texto de Amílcar Herrera. Sigo un poquito, y entonces me quería acercar un poco más acá en el tiempo, y acá tenemos Ciencia y Tecnología en Argentina contemporánea, dimensiones para su análisis. Bueno, me parece importante traer este texto, que se lo tengo que dejar en la fotocopiadora, porque sí no se consigue tanto. Este libro es del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales, CEIPIL. Es de la Universidad Nacional del Centro, Tandil. No, esto, como les decía yo, que me parece importante buscar textos que no sean solo de UBA, solo de Rosario, solo de La Plata. Bueno, acá les traigo un texto de la Universidad Nacional del Centro, ¿no? La UNICEN. Tandil, que queda en Tandil, hay una parte que queda en Tandil y otra en Olavarría. Tiene una biblioteca hermosa, es una gran universidad, muchos egresados de la UBA, digamos, como tienen buenas condiciones de trabajo en Tandil, y es una ciudad hermosa, muchos eligen ir a vivir ahí, a Tandil, y a trabajar en esta universidad. Y en este centro particularmente, que es muy importante, ¿no? Que siempre nos reímos, que dice Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales. O sea, es todo, ¿no? Porque si es interdisciplinario, es internacional y local, no queda nada afuera, puede trabajar todos los temas, ¿no? Pero ahí su compilador, que es José María Araya, el Pepe Araya de Tandil, un tipazo, es el que escribió este ensayo, ¿no? Y acá lo primero que va a hacer Pepe Araya es un texto del año 2010, ¿no? Acá avanzamos un montón, ¿no? Pero un montón respecto a los 70 que teníamos acá, pero acá está muy bueno lo que empieza a hacer Pepe Araya, que dice, basta de hablar de América Latina, basta. ¿Por qué? Porque dice, mirá, la verdad que América Latina no podemos tomarlo como un continente común. Pero ahora es tan diverso lo que sucede en los distintos países que no podríamos decir que podemos hablar de algo común. Podemos trabajar en búsqueda de esa comunidad, o en busca de esa sociedad, o digo, tratar de generar relaciones. Pero lo cierto es que la historia particular de cada uno de estos países, y también cómo van cambiando las diferentes políticas, porque digo, si bien uno puede ver los diferentes colores de los diferentes presidentes, por lo menos, no van al mismo ritmo, ¿no? Uno podría ver cómo va cambiando, pero no es exactamente igual. Digo, nos pasó al último tiempo, ¿no? La pelea fuerte, ¿no? Entre Argentina y Brasil por los diferentes colores de los presidentes, lo cual fue tremendo, porque la verdad es que, digamos, o también como en algún momento con Uruguay, pero la verdad es que nosotros estemos discutiendo con uno de nuestros principales socios, como es Brasil, por una cuestión más bien política, más bien ideológica, la verdad que es un problema, digamos, para nuestro país sobre todo, ¿no? Pero entonces, comienzo un poco la lectura de Araya,
Y también lo otro que va a cuestionar Araya es esto, ¿no? Esta mirada que tenía este otro texto es la ciencia argentina, y dice, leo un poquito la introducción, ustedes no lo tienen, pero bueno, yo lo voy leyendo, después lo pueden releer cuando lo dejen la fotocopia. Dice, este capítulo pretende aportar elementos para un debate necesario referido a la evolución histórica y el estado actual de la ciencia y la tecnología en Argentina, considerando que prevalece en su análisis una mirada homogénea y lineal, anclada en procesos e ideas desarrollados en décadas anteriores que ha recibido escasos cuestionamientos, ¿no? Va a ir a cuestionar lo que estábamos leyendo antes, ¿no? Dice, hoy a la luz de datos actuales y también a través de la reinterpretación del proceso histórico, es posible superar esos enfoques que se presentan como neutros o asépticos, pero que enmascaran fuertes componentes ideológicos y culturales que conducen a conclusiones que no reflejan la realidad en su total dimensión, y que aduciendo razones internas, debilidades estructurales del complejo científico-tecnológico argentino o externas, sustentadas en análisis comparativos por medio de los indicadores convencionales con los países industrializados, llegan a la conclusión de que la ciencia argentina ha sido y es subdesarrollada, periférica y dependiente, ¿no? Entonces va a empezar a cuestionar esto. Primero, decir, y finalmente otro aspecto que merece una aclaración previa es que se aborda el estudio del caso nacional, el de Argentina, sin incurrir en las generalizaciones que prevalecen en las publicaciones del campo, en las cuales los más diversos problemas son analizados bajo el dominio de la problemática latinoamericana en ciencia y tecnología. Ya no, ni siquiera directamente va contra el libro de Sabato, ni siquiera, digo, ya lo dice, ¿cómo es? Explícitamente. De lo que resultan análisis homogeneizadores y genéricos, y que no contemplan la diversidad que existe entre los países latinoamericanos, y que distorsiona la comprensión de los problemas bajo estudio, acerca de las razones para estudiar Argentina y no Latinoamérica. Dice, antes de introducirme al tema, quiero resaltar mi convicción que la profundización de la cooperación política, económica, como así también del ámbito científico y tecnológico de los países de la región, es el rumbo adecuado que debe transitar la Argentina a fin de consolidar las transformaciones en curso, internas y externas. O sea, primero que todo, antes de criticar, voy a decir, quiero que trabajemos en conjunto, pero, dice, ahora bien, como ya señalara, los estudios latinoamericanos, las razones por ello son variadas. La primera está referida a que el presente de cada país latinoamericano y por tanto su sistema científico y tecnológico es resultado de un desarrollo histórico en las diferentes dimensiones que lo estructuran, políticas, económicas, sociales y culturales, y si bien existen algunos rasgos generales comunes a varios de ellos, los procesos históricos son particulares y diferenciales en cada uno, y las diferencias emergentes de los procesos constitutivos son marcadas y notorias. Entonces la utilización genérica de la expresión América Latina es debatida por los mismos historiadores que han sido los primeros cientistas sociales en utilizarla. El término, y ahí va a citar a varios autores que muchos los conocemos de haber trabajado en historia latinoamericana, ¿no? Como Skidmore y Smith, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O no? No sé si se siguen dando, capaz que son los que me tocaron a mí, pero dice, el término de América Latina abarca una variedad de gentes y lugares. Lo que resulta América Latina se resiste a una clasificación fácil. Es una región rica en paradoja, percepción que proporciona varias pistas instructivas. Skidmore y Smith, 1996. Otros señalan, cualquier autor cuya obra abarque toda América Latina se enfrenta a una serie de dificultades. Bulmer Thomas, 1994. O la magistral introducción de Historia de América Latina realiza otro, Alperín Donkey. Una historia de América Latina independiente es aquí un tema problemático. Problema es ya la unidad del objeto mismo. Con cautela, acaso recomendable por Lucien Febvre, titulada el volumen Los análisis de las Américas Latinas, ¿no? Después vuelve sobre Bulmer Thomas, la estructura, los idiomas. Lo que dice es globalizar
en América Latina no tiene ningún sentido útil. Entonces, ese es el primer problema que plantea Pepe Araya, ¿no? Centrémonos en Argentina y tratemos de entender un poco qué es lo que pasa acá. Porque hoy por hoy Latinoamérica no creo que nos podamos comparar o se pueda comparar con muchos otros países, más allá de algunos rasgos, y sin esto querer hacer como muchos de que no nos parecemos a América Latina. Sí nos parecemos, pero por muchas otras cuestiones, no porque seamos exactamente iguales o que podamos ver que estamos en los mismos procesos, ¿no? Y dice, la Argentina post década del 90, ¿no? O sea, también va a empezar a hablar de mucho más acá, ¿no? Nos salteamos todo, digamos, de los 70, venimos acá a los 2000, ¿no? Nos salteamos un poco la dictadura, la vuelta a la democracia y el neoliberalismo, ¿no? Que algo lo conversamos con esto de hablar de las reformas de ley de educación superior, las leyes de ciencia y técnica. Dice, también les quiero decir que Pepe Araya lo podemos considerar también, esto para que lo van a notar de la lectura, digamos, podríamos decir que es uno que, digamos, que tuvo una visión, digamos, bastante benévola, digamos, del kirchnerismo, ¿no? Tuvo una visión positiva, digamos, ¿no? Y algo de eso es lo que va a rescatar en este texto. Dice, uno de los rasgos... la Argentina postdécada del 90. El análisis del complejo científico-tecnológico considero que no puede ser efectuado como una variable autónoma o aislada, porque forma parte integral del modelo de desarrollo del cual se inserta. Por lo cual me referiré en primer lugar a los aspectos que caracterizan el modelo económico y político de la Argentina contemporánea. 2010 es el año que está escribiendo, ¿no? Uno de los rasgos centrales de la Argentina desde el 2003 ha sido una fuerte expansión de la economía nacional. El crecimiento histórico ininterrumpido se ha verificado del 2003 al 2011 una tasa promedio de aumento del PBI del 7.75% anual, una de las más altas del mundo, con picos entre los años 2005 y 2010, donde el aumento alcanzará el 9.2%, GENAP 2012, esa es la cita, ¿no? Logrando sortear la crisis del 2008. Esto ha sido producto del modelo de desarrollo que ha generado la recuperación de la centralidad del Estado como regulador y promotor del desarrollo, la reindustrialización del país, la modernización y ampliación de la capacidad productiva nacional, generando 5 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que permitió el crecimiento del mercado interno, cuestión que se completó con una notable expansión de las exportaciones de manufacturas industriales. Acá lo que está tratando de hacer Araya es, bueno, contando un poco cómo él ve este modelo de desarrollo que se instaura a partir del gobierno de Kirchner y cómo esos avances en la política económica en realidad también van a hacer que cambie digamos, el proceso en la ciencia y tecnología. Con lo cual, tiene algo de parecido a lo de Amílcar Herrera. ¿Por qué? Porque Amílcar Herrera decía también, a cada proyecto, a cada proyecto nacional, ¿no? Y acá, modelo de desarrollo, dice Araya. Bueno, después habla, bueno, de la renegociación y quita de la deuda y la cancelación de la deuda con el fondo. Entonces, va a decir, la vigorización de la industria se observa en el sector de manufacturas industriales. Las exportaciones argentinas en el año 2003 alcanzaban 8 millones de dólares, cifra que en el 2011 fue de 29 millones de dólares, ¿no? Ahí tenés el cambio de 8 millones a 29 millones en un periodo de tiempo que va del 2003 al 2011 acá. Lo que significa que las ventas de productos hacia el sector externo se elevó un 362% respecto al año 2003, ¿no? 362% es lo que plantea Araya. Dice, dato significativo que muestra una evolución sui generis de la Argentina,
ya que las políticas económicas implementadas durante los últimos 8 años consiguieron que el notable avance de las exportaciones asiáticas de bienes industriales a valores predatorios y el aumento de los precios internacionales de los recursos naturales no derivara de una reprimarización de la estructura productiva nacional. De hecho, entre las economías de Latinoamérica, desde el 2003, Argentina fue la única donde las exportaciones de bienes industriales ganaron participación, mientras que en el resto de las naciones de la región fueron los bienes primarios o semi-industrializados de bajo valor agregado los que mayores impulsaron la producción. Y acá es importante porque nos está mostrando también esto, cómo Argentina en ese momento logra un avance en los bienes industriales con respecto a las demás naciones de Latinoamérica. Una diferencia, ¿no? Dice, otra ventaja que va a mostrar como ese modelo de desarrollo que va a servir también para la ciencia y la tecnología, la política de diversificación de mercados externos, que es otro rasgo distintivo de la Argentina. El Mercosur y la Unión Europea son sus dos principales mercados, pero el NAFTA, China y Venezuela y la Comunidad Andina en conjunto son igualmente significativos o aún superiores en su peso que los anteriores, destacándose además un incremento a partir del 2003 de la presencia exportadora hacia otros países o resto del mundo que creció del 19 al 23% y la existencia de una balanza comercial favorable entre los años mencionados, lo que significó un aumento acumulado de 115 millones de dólares. Bueno, entonces, dice, va a decir, hay una cuestión más, dice, millones tienen la explicación del crecimiento de la industria que exporta productos siderúrgicos, metalmecánicos, plásticos, petroquímicos, a lo que debe agregarse el impulso de sectores no tradicionales como la electrónica, el software, la biotecnología, que han alcanzado niveles de sofisticación no desdeñables. Entonces, acá también, como en ese periodo, como sobre todo me parece importante destacar lo que fue la industria del software. Entonces dice, es notable esta recuperación económica, no tiene paralelo. Dice, pero si bien es cierto que el enfoque dominante del sector académico sigue planteando que el país se ubica en una posición periférica y de aislamiento internacional. Entonces, ahí va a mencionar, digamos, el acceso de Argentina al G20, ¿no? ¿Por qué? Pues el G20 es un organismo multilateral que reúne a los 20 países con mayor Producto Bruto Interno. Entonces, digo, estás en un país, en un grupo que es importante, digamos, que reúne a los que mayor peso, a los que mayor producto tienen, ¿no? Entonces, dice, ¿hasta dónde somos periféricos y subdesarrollados? Dice, a partir de noviembre del 2008 se produce, bueno, va también a decir que ahí en ese lugar de trabajo no es que necesariamente Argentina tiene un rol secundario, sino que ha planteado muchas cosas en conjunto con Brasil, etc. Pero acá, después de esto, de mostrar cómo hay un modelo, como para el autor, parecido a lo que planteaba Herrera, hay un modelo de desarrollo importante, va a empezar a mencionar cuáles fueron todos los avances en el campo científico-tecnológico, ¿no? Entonces, esos avances, el más significativo es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿no? Siempre decimos MINCIT, pero es MINPIT, algo así, es como innovación productiva, que es algo que no está, en los otros ministerios de ciencia no estaba necesariamente, sino ciencia y tecnología, pero esto que sea la innovación productiva también considerada a rango ministerial. Otras políticas de magnitud, y ahí está la que mencionaba, la ley 25.922 de promoción de la industria del software, sancionada en el 2004, que crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software, el FONSOFT, la ley 26.270 de promoción de biotecnología moderna, del 2007, que crea el Fondo de Estímulo a los Nuevos Emprendimientos de Biotecnología Moderna, ¿no? Como dos leyes importantes y también anticipatorias que van hacia dos lugares donde el desarrollo científico
fue después, ¿no? Como que se anticipan un poco. Con respecto a la ley del software, va solo durante el año 2011 generó 10.000 nuevos puestos de trabajo y se registró una facturación 20% más grande que en el 2010, ¿no? Entonces va a empezar a hablar de cómo mejoró la industria del software. Y después acá nos va se va a meter con un tema que también es muy importante para tener en cuenta, que es el siguiente. Dice, estas transformaciones reflejan también que los indicadores convencionalmente utilizados para medir el sistema científico-tecnológico generalmente hablan del gasto en ciencia y técnica, ¿no? Uno de los indicadores. Ahora, muchas veces cuando se habla del gasto, hablan que es importante que ese gasto sea realizado por el sector privado. No, ahora cuando ese gasto se realiza vía el sector privado, como muchas veces fue en la industria del software, dice no, y tiene que ver con la universidad, dice no, se están mercantilizando las universidades. ¿Por qué? Porque se supone que si la inversión la hace el privado, podría obtener algo de la universidad, entonces la universidad, o imponer condiciones. Entonces dice, bueno, pero entonces, si la inversión la hace el sector privado, lo que vemos es que la universidad se está mirando mucho la producción, con lo cual se mercantiliza, con lo cual no tiene la idea de bien común, sino que está más bien en el intercambio. Entonces va a decir Araya, bueno, ok, pongámonos de acuerdo. O está bueno que las empresas inviertan en ciencia y tecnología, o eso es un problema de mercantilización. Porque si no, lo que sucede, que esto tiene que ver con lo que decía Amílcar Herrera, cuando el sector privado invierte, va a decir, no, che, estás mercantilizando. Si el que invierte es el Estado, decís, che, hay mucho gasto público, el que tiene que invertir es el privado, no vos. Entonces, ahí tenemos un problema. Sin embargo, después lo que va a mencionar es cómo fue, primero dice, pongámonos de acuerdo, y entonces, una vez que hace esa crítica, lo que va a decir también es, también cuando nosotros medimos por cantidad de gasto público, decimos, bueno, Estados Unidos, ¿cuánto gasta? Un montón. Pero todo el gasto de Estados Unidos, ¿en qué es ese gasto en ciencia y tecnología de Estados Unidos? ¿A qué se refiere ese gasto? ¿Es en salud, en medio ambiente, en relaciones sociales? No, ¿en qué es? En defensa. ¿No? Entonces, cuando decimos, che, Estados Unidos invierte, o Estados Unidos, Israel, la Unión Soviética, ¿en qué gasta ese 1.1, ese 2.2 que hablamos, el ataque, dice Armando? No, bueno, Araya dice, quizás sería más certero señalar que es en ataques preventivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos Israel, la Unión Soviética, China, Estados Unidos, invierten mucho en ciencia y tecnología, pero ¿en qué invierten efectivamente? ¿Invierten en salud, en los temas que nos importan? No, en defensa. Entonces, bueno, ahí también hay que tener un coso, porque acá nosotros no es que se invierte algo, pero no tanto en defensa. Bueno, entonces, otro tema que se había hablado antes era el problema, era que no teníamos recursos humanos. Bueno, Araya va a medir, un poco lo que hace Araya es medir muchos indicadores también durante esos periodos en Argentina. Estaría bueno que esos indicadores, no sé si el CEIPIL los habrá seguido haciendo, pero analizarlos más ahora, cómo fueron siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque acá ya lo llegamos hasta el 2011, 2012 y del 2003, analiza ese periodo, que un poco es el que le sirve a él para decir lo que dice, ¿no? También para decir, bueno, Argentina no, que es un poco la hipótesis, Argentina no podemos decir que siempre esté atrasado, que esté estructuralmente atrasado en ciencia y tecnología. Algo tiene, no podemos decir que es, me parece que hay otros países que lo podríamos poner en ese lugar y también busca diferenciarse, de todos los países, diferenciarse, decir, bueno, no es lo mismo todos los países de América Latina, ¿no? Bueno, y ahí va a empezar a hablar el indicador de recursos humanos dedicado a la investigación y desarrollo en Argentina. Y entonces va a decir, en el año 2001, el personal total dedicado al área
en la Argentina ascendía a 52.243 personas, de las cuales 19.933 eran investigadores con jornada completa y 4.459 becarios con igual dedicación. A partir del año 2003 se observa un importante incremento anual hasta alcanzar en el 2009 la cifra de 83.211 personas, de las cuales 29.000 y 11.000 corresponden a las categorías antes indicadas. Esto es becarios e investigadores jornada completa. Entonces pasamos de 52.000, donde 19.000 era jornada completa, pasamos a 83.000 y 29.000 y 11.000, ¿no? Entonces tenemos 52.000, 19.000 y 4.400, 83.000, 29.000 y 11.000, ¿no? Un incremento es del 59%, ¿no? En eso. Y en lo que respecta a becarios, 156%. Digo, fue un incremento bastante en ese periodo, ¿no? Un incremento bastante grande, ¿no? Pasar de 50.000 a tener, de 52.000 a 83.000, ¿no? Casi se creció en 30.000 investigadores más, ¿no? Y de becarios de 4.000 a 11.000, ¿no? Casi un tercio, quiero decir 2/3. Bueno, después habla un poco de la creación de universidades, las distintas universidades que se van creando, y después va a hablar, va a volver hacia la historia y dice, esto que se dio en Argentina, o esto que podemos decir que Argentina no es tan periférica, habla del temprano desarrollo de la ciencia argentina, ¿no? Entonces va a hablar un poco, va a mencionar sobre todo a Mario Albornoz, que es un gran investigador, pero va a hablar del temprano desarrollo de la ciencia argentina, de los 3 premios Nobel que ganamos. Bueno, después está uno lo ganó, está el que no ganó Borges, está el de Pérez Esquivel, que no es algo digamos, que tiene que ver con los derechos humanos, me parece que hay uno más, no me acuerdo, pero de más científicos son 3, ¿no? Después va mostrando hitos, ¿no? Como la paleontología con Florentino Meguino, también fue un hito, la Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia de 1933, la empresa de especialidades medicinales del Estado, que creó Ramón Carrillo, el Instituto Antártico, que fue creado en 1951, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, lo que va a decir Araya es, bueno, la Argentina también tuvo un desarrollo importante y hubo distintos modelos de desarrollo que intentaron tener una ciencia de punta, ¿no? Entonces, que no es lo que pasó en este tiempo que él escribe, que es el 2010, dice, no es casual, ¿no? Y esos desarrollos no es que fueron así tampoco en todos los demás países, fueron un poco distintos y desiguales. Entonces dice, me parece que tenemos que repensar esta verdad absoluta, ¿no? O sea, lo que dice Araya es, repensemos un poco si la Argentina es tan dependiente o tan subdesarrollada, ¿no? Quizás no podemos decir que sea desarrollada, pero tampoco digamos que ¿no? O al menos discutámoslo, porque no tenemos los mismos indicadores que otros países. Bueno, va a mencionar el INVAP, etcétera, pero sobre todo es eso, ¿no? Dice, habla de los premios Nobel, dice, por otra parte, voy a cerrar, ¿no? Dice, por otra parte, también he dado ejemplos fundamentando que el estado actual de la ciencia argentina no es un momento excepcional o transitorio. Por el contrario, es producto de un largo proceso de desarrollo de más de un siglo y una herencia rica de una tradición que ha logrado posicionarla exitosamente a nivel internacional. Al respecto, he dado los variados ejemplos históricos del espacio asignado para este capítulo, al espacio que este capítulo me ha permitido. Desde la obtención del Premio Nobel de Ciencia a científicos argentinos, un desarrollo nuclear destacado a nivel internacional, tanto que Argentina es un país exportador de tecnología
o la creación del Instituto de Investigaciones Antártico, el primero en el mundo, hoy consolidado, como también así la dinámica permanente del sistema universitario que creció gradualmente a lo largo de todo el siglo XX, hasta desembocar en la expansión cuantitativa realmente sin precedente en la primera década del 70, el periodo que se ha fundado el INVAP, hoy empresa exportadora de tecnología avanzada. Y bueno, y continúa. Así que, de vuelta, como venimos trabajando acá, no tenemos, o sea, generamos más problemas, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde, digamos, podemos pensarlo latinoamericano o tenemos que pensar más bien lo argentino? ¿Y cuál es la tradición? Tradición no pensando como algo que no se cambie, sino cuál es en Argentina esta tradición de innovación, de investigación, si realmente, digamos, es una tradición importante o realmente debemos, digamos, si estamos en este lugar donde dice Araya o de verdad que tenemos este lugar como país subdesarrollado que no puede tener su ciencia propia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hacemos un mini debate? ¿Abrimos la palabra para ver qué piensan de esto que estuve leyendo? No sé si Andrea, Mile o Laureano, que son los que estoy viendo, quieren opinar algo. ¿No? ¿Alguno de los otros que no veo? Por ahí lo que me parece es que tal vez las discusiones se remontan, yo la clase pasada no estuve, pero a la primera que tuvimos, de en qué gastar los recursos, ¿no? ¿Te acordás que hablabas de esa discusión en Twitter sobre la cantidad de gente que tenía el CONICET y si correspondía o no correspondía investigar respecto de Arjona? O, no sé, eventualmente la visión de país que pueda llegar a tener el gobierno y decir, bueno, invertimos en ciencia y va por este lado o va por este otro. Como que me parece que también termina recayendo en eso. Más o menos lo que puedo llegar a hilvanar de todo lo que fuiste leyendo. O comentar. Bueno, un poco, sí, te podría decir sí, tiene que ver eso de dónde poner los recursos, pero también, como decía Herrera, que lo comenté al principio de la clase, también qué desconexión tiene con la Argentina, ¿no? Lo que se investiga, qué conexión tiene. Y también, ¿no? Son como muchas cosas, ¿no? Porque también me da la impresión, ¿no? Podría, digamos, no sé si sería circular la discusión o dialéctica, pero es como que criticamos una cosa y depende del momento histórico, es de una manera o es de otra, ¿no? Por eso también la necesidad de ponerlo a la práctica, al hoy, al momento que vivimos, porque si lo analizamos en términos más abstractos, bueno, puede ser de un modo o de otro, ¿no? Pero como ven, lo primero, uno puede decir, no, analicemos a nivel latinoamericano porque analicemos más lo global. Bueno, después viene Araya y dice, no, pero analicemos más lo argentino. Pero miremos lo latinoamericano, que es importante. ¿Pero qué? Para diferenciarnos un poco y poder analizar concretamente lo que tenemos, digamos, cómo estamos parados acá como Argentina, y lo que él consideraba en ese momento como un avance, ¿no? Como un avance fuerte, que son estos primeros años, digamos, de kirchnerismo, hasta que después, bueno, sí empieza más la crisis del 2008, por eso también creo que él también lo corta ahí, ¿no? O por ahí porque escribió el libro, ¿no? Habría que ver cómo sigue ese avance hasta el 2015, qué pasó después del 2015 al 2020, ¿no? Hay que seguir analizando, ¿no? Acá llegamos hasta esto, que es lo que dice Pepe Araya, pero me parece que lo que trato de mostrar son como diferentes maneras de ir mirando los mismos fenómenos, ¿no? Como por ejemplo decir, no, che, no te dediques solo a la aplicación. Bueno, pero mirá que los países centrales le dedican 9-1 a la aplicación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Está bien, no desdeñemos lo básico, pero fijémonos que los otros están 9-1 entre aplicado y básico. ¿Cuánto le tenemos que poner nosotros? ¿8-2? ¿7-3? ¿Cuánto sería, no? Lo que nosotros queremos para la aplicación. Ahora bien, como les comentaba, si hicimos aplicación 9-1, los científicos implícitamente van a decir, está bien, esto está haciendo Gastón 9-1 ahora en el 2023, y el año que viene hay elecciones, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser 9-1 de vuelta? ¿O va a cambiar y va a volver a ser más básica que aplicada? Entonces, ¿me conviene cambiar o no? Eso es lo que digo, discutir lo oficial y lo no oficial, lo que sentimos todos también cuando pensamos en
en ciencia y tecnología. ¿Alguna otra acotación más, además de la de Laureano, que se animó ahí a tener? ¿Sí? Dale, Andrea. A mí me gustaría, me parece que lo que tenemos que pensar también es que, así a modo por ahí como una reflexión de síntesis, ¿no? No podemos pensar el modelo científico sin pensar el proyecto nacional. No están escindidos, porque por eso después surge esto que yo te escuchaba cuando decía, ¿se puede pensar en un proyecto de gestión al 2050? Ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Ambiente y nos pusieron como plazo 6 meses, o sea, vamos a pensarnos en 6 meses la política salarial, o sea, pero ¿por qué? Asociando esta reflexión sobre la ciencia y sobre los procesos políticos. Cuando falta el relato largo del proceso político, de la historia política del proyecto nacional, eso también tiene repercute en el proyecto de ciencia. Entonces, y ahí es donde entra en crisis también el para qué hacemos ciencia. ¿Para qué se hace ciencia? Y cuál es no solamente el objeto, sino el campo de aplicación. ¿Para quién se aplica la ciencia? ¿Para el pueblo, para la industria, para el pueblo y la industria, para el desarrollo nacional? Y cuando hay crisis o se resquebraja el modelo político, eso también se siente en el proyecto científico. Está buenísimo lo que decís, Andrea, porque también, fíjense, ¿no? Yo le doy un texto que le digo, es del año 68. Parece que estamos hablando de hace millones de años. La verdad que pasan tantas cosas en Argentina, como dice el Turco Asís, hay que sacar entradas para vivir en la Argentina, porque un día pasa una cosa, el otro día otra. Es tan dinámica la vida acá, es tan tremenda, digamos, que después te genera estrés, digamos, es muy cambiante todo. Entonces, cuando uno piensa 50 años para atrás, o 50 años para adelante, es impensable casi. Por eso es impensable, pero también, porque tampoco es que se avanza tanto. Porque tampoco es que estos textos, por más que fueron escritos 50 años atrás, que no nos dicen nada sobre el hoy. Algo nos dicen, algo nos pueden hacer pensar o reflexionar. Entonces, pero sí, me parece que nada, que está bueno, por lo menos acá, en este ámbito, que podamos reflexionar un poco sobre un poquito más la larga, como esa escuela francesa de historia, ¿no? La larga duración, ¿no? Cómo pensar un poquito, esquemas un poco más largos, pero para pensarlo para después, también poder aplicarlo en lo corto, porque ¿qué pasa? Como no pensamos lo largo, no pensamos eso, y después ¿qué pasa? Te vienen y te dicen esto que te pasa a vos, Andrea. Che, en 5 minutos tenés que hacer un plan tecnológico. Pará. Bueno, entonces aprovechemos este momento acá en la universidad para poder pensar un poco más a largo plazo, para cuando nos toque gestionar, poder ver qué hacemos en el momento rápido, ¿no? Porque bueno, la política es así, es lo rápido, ¿no? ¿Para cuándo? Para mañana. Entonces, bueno, quizá si estamos un poquito más formados en qué es lo que pasó en general, podemos después aplicar más rápidamente. Me estoy quedando sin batería y nada, y nos falta la parte práctica, así que cortamos un ratito y volvemos a las 7, ¿les parece? 7:05, ¿hacemos 15? ¿15? Listo, volvemos en 15.